Buenos días. Tengo el placer de iniciar la jornada. Yo tengo laborando en el servicio, en la unidad de ortopediatría más o menos desde mayo del año pasado, acompañando a la doctora Valera, al doctor Henry Tapia, haciendo esta bonita labor de manejar pacientes adultos mayores con fractura de cadera. Con este creo que se escucha más. Bueno, a mí me toca, voy a hacer 12 posiciones, empiezo con esta que es la parte de epidemiología y morbimortalidad. Vamos a hablar un poco de las características de la fractura de cadera, de en quiénes se presenta y algunos datos que también tenemos de aquí del hospital también. Entonces, esta es la agenda. Como bien lo dijo el doctor Vera, al haber una mayor expectativa de vida, eso es en general, en nuestra población y en la población de todo el mundo, la transición epidemiológica, tenemos más adultos mayores que viven más años. Y al haber esto, al ser una patología frecuente, la fractura de cadera también aumenta en su tamaño, aumenta en su cantidad. Como lo dijeron antes, es una patología que lo que va a generar va a ser discapacidad. Y esta discapacidad va a ser cada vez mayor mientras pasen los años. El adulto mayor que tiene fractura de cadera va a tener diferentes grados de disfuncionabilidad que va a afectar no solo a él, sino a su familia y al costo que esto trae. Nosotros vemos la parte intrahospitalaria, pero luego aquí no tenemos todavía niveles asistenciales, por lo menos en el Ministerio de Salud, para manejar a los pacientes fuera del hospital, pero eso también genera gasto en las familias, emocional, económico. Miren, esto es a nivel mundial, ¿no? Se promedia que va a haber 21 millones de personas con discapacidad secundaria fractura de cadera de aquí a 40 años. Esta bibliografía es de 2017, más o menos 2 años atrás. Sin contar las otras enfermedades que también aumentan con el adulto mayor, ¿no? Y tenemos que saber que la fractura de cadera es una causa importante de mortalidad y de morbilidad o de descompensación de enfermedades propias crónicas que tiene el adulto mayor. Este es un mapa de las fracturas de cadera secundarias a osteoporosis o a una a la disminución de la densidad ósea. No se notan muy bien los colores porque era rojo, naranja y verde. Lo amarillo es lo que es verde, bueno, lo amarillo es lo donde hay menor incidencia, ¿no? Acá sí se ve, a grandes rasgos se ve que las zonas de la zona norte del mundo son los que tienen mayor cantidad de fractura de cadera. Y eso, ¿por qué es que se determina? Primero, porque tienen una mejor base de datos. A veces nosotros no ponemos ese factor como causante de mortalidad en el certificado médico, o no se han hecho los estudios adecuados aquí en nuestra zona, y lo otro es que ellos ya superaron los problemas infecciosos y manejan más fácilmente las enfermedades crónicas. Entonces, queda esta patología como una de las futuras y presentes epidemias para ellos. En el Perú específicamente, para esta fecha, en esta bibliografía no existen datos de fractura de cadera específicos, ¿no? Eso lo vamos a ir adquiriendo. Aquí en el hospital ya tenemos datos a partir de lo que hemos empezado con la unidad. La fractura de cadera a grandes rasgos se divide en intracapsular y extracapsular. La intracapsular va a ser la que generalmente compete a lo que es el cuello femoral, y la extracapsular va de la parte intertrocantérica y la subtrocantérica, ¿no? En la bibliografía que revisé, que es del 2017, en esta bibliografía hablan que la fractura intertrocantérica es tan frecuente como la fractura de cuello femoral, que vamos a ver con los datos que tenemos en el hospital que tenemos otras características.
La diferencia entre ellas es que cuando hay una fractura de cuello, dependiendo del adulto mayor, si se moviliza la fractura de cuello, lo que va a generar es que haya una necrosis, más probable una necrosis de cabeza femoral, y eso va a generar que paulatinamente haya una mayor discapacidad, pero, y que el tipo de cirugía sea de repente más cuento utilizando algunos tipos de prótesis diferenciados. Y la fractura intertrocantérica, lo que va a generar por la zona que vimos, la vascularidad, va a generar un mayor sangrado. Entonces, en esa zona, las fracturas intertrocantéricas y las subtrocantéricas son las que van a generar que haya mayor pérdida sanguínea y de repente una anemia en el paciente, mayor anemia en el paciente que ingresa, ¿no? Ahora, ¿quiénes se fracturan más? Ya vimos que los adultos mayores. La bibliografía habla de mayores de 80 años y más personal femenino, no más personas de sexo femenino. Eso es relativo porque también sabemos que las mujeres tienden a vivir más en la población y tienden a tener a veces menos carga de comorbilidades. Entonces el primer evento que las descompensa puede ser la fractura de cadera, y eso es lo que llama la atención en ellos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué es que también aumenta la fractura de cadera a estas edades, a los adultos mayores? Porque hay más caídas. ¿Y qué genera que haya más caídas? El mismo envejecimiento, la carga de morbilidad. Por ejemplo, el adulto mayor tiene más problemas de repente de visión, aparecen las cataratas, ¿no? Aparece también la osteoporosis como factor que al disminuir la densidad ósea también hace que más fácil un paciente que se cae se fracture. Entonces el adulto mayor de por sí tiene factores que determinan que presente más fractura de cadera. Como habíamos hablado, más frecuente en las mujeres que en los hombres. Aquí se ve cómo va aumentando de manera exponencial la incidencia de fractura de caderas en hombres y en mujeres. Se dice que menos en varones, pero ya vimos que es porque a veces la población de mujeres es mayor en la mayoría de bibliografías y de estudios que se ha hecho. A partir de los 80 años, 82 en promedio, la incidencia va aumentando de manera exponencial y cada 5 años aumenta más. También vemos, y este gráfico lo que quiere presentarles es que inclusive entre los adultos mayores, no solamente la edad es el factor que va a generar que tenga más fracturas, sino también es su grado de funcionabilidad previo a la fractura. Los adultos mayores que vienen del domicilio se fracturan menos que los adultos mayores que viven en casa de reposo. ¿Por qué? Por su carga de morbilidad. El adulto mayor que vive en su casa generalmente es independiente, hace sus labores, va a comprar. Y el adulto mayor que vive en una casa de reposo, lo que tiene es una dependencia importante, que es lo que va a generar factores que van a aumentar la posibilidad de que haya fractura de cadera. Esto estamos hablando de realidades, de otras realidades, ¿no? De realidades europeas, americanas. Nuestros adultos mayores, al no tener niveles asistenciales en todo el rango que debería haber, la mayoría de los adultos mayores están en casa, cuidados por su familia. Y aún así, con el cuidado familiar, tienden a tener complicaciones y tienden a tener fractura de cadera. El domicilio es el lugar donde más se fracturan las personas, y dentro de ellos, en el baño, es donde más se lesionan. Entonces la fractura de cadera va a generar que los pacientes tengan descompensaciones, entre ellas las cardiovasculares. Ya vimos que algunas fracturas de cadera van a generar más anemia que otras, y si tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca, tenemos un paciente con enfermedad coronaria o con infartos previos, lo que va a generar es que haya menor perfusión y que esto se complique. A nivel pulmonar, la fractura de cadera está relacionada con mayor cantidad de infecciones de tipo aspirativas, eventos tromboembólicos. Vamos a ver que la inmovilidad que genera el daño vascular en la zona, el daño endotelial en la zona, la inmovilidad va a generar que haya más
trombos y enfermedad embolismo pulmonar y tromboembólicas, ¿no? Hablamos ya de infecciones y de enfermedades hemorrágicas que son complicaciones directas de la fractura de cadera. Aquí vemos más o menos, este es un estudio que es retrospectivo, de autopsias, es del año 95, pero es de donde se basan la mayoría de guías para determinar que la cirugía debe hacerse lo más pronto posible. En las primeras 48 horas, 24, 48 horas, dicen las guías europeas y la mayoría de datos que se encuentran en la bibliografía, ¿no? Entonces, este estudio hace 581 autopsias de pacientes que tuvieron fractura de cadera y determina cuáles fueron sus causas de fallecimiento. Y entre las causas de fallecimiento, primero va la infección o la bronconeumonía, ¿no? Desde el primer día de la fractura de cadera, hospitalizado por fractura de cadera, aumenta la mortalidad por este motivo. Luego continúa la falla cardíaca y en los eventos tromboembólicos, ¿no? Son las siguientes causas. Y esto va presentándose y siendo en el futuro de ese paciente, en los días que pasa hospitalizado, en el futuro próximo, en los primeros 10 días, la principal causa es la causa infecciosa. Y este mismo estudio, de manera significativa, revela que la mortalidad por la primera y la tercera causa, por la infección y por el embolismo pulmonar, disminuye de manera importante si se opera antes de las 24 horas. Por diferentes motivos, ya lo dijo el doctor Vera, nuestra realidad es diferente y no podemos operar a los pacientes generalmente en ese tiempo. Entonces vamos a ver resultados diferentes en estos pacientes también. Ahora, la mortalidad, según la bibliografía, si el paciente se opera o no se opera, la mortalidad el primer mes puede ser hasta del 10%. Esto es en literatura en general. Y al año un 36%, un tercio de los pacientes que tuvieron fractura de cadera pueden fallecer. Y si hablamos de discapacidad, vemos que los pacientes que vienen de la comunidad terminan teniendo algún tipo de discapacidad al salir de alta posoperado. Un 11% termina encamado. O sea, dependiendo en total con lo que eso significa para la familia y para el mismo paciente. Como es un estudio europeo de realidades donde hay niveles asistenciales, esos son lugares como las casas de reposo. Un 16% se van a casa de reposo, o sea, salen tan dependientes o hay problemas que la familia no lo va a poder seguir, y entonces van a casa de reposo donde van a tener los cuidados necesarios para seguir una mejor calidad de vida. Y el 80% de pacientes necesita algún tipo de dispositivo, sea andador, sea muletas o bastón. Entonces, estamos dándonos cuenta que como enfermedad, como proceso, la fractura de cadera es de gran impacto en diferentes áreas. Aquí también hablamos de discapacidad y los diferentes tipos de discapacidad que va a tener un paciente posterior a la cirugía. Desde no poderse colocar solo los pantalones, no poder caminar más de una cuadra, no se va a poder bañar solo, y hasta la mayoría no puede subir más de 5 escalones. El Perú crece, las casas crecen, cada vez vivimos más altos, departamentos, tenemos escaleras, no tenemos elevador. ¿Qué vamos a hacer en el futuro si algún familiar nuestro o nosotros mismos, cuando seamos adultos mayores, tengamos una fractura de cadera? ¿A dónde vamos a volver? ¿Ya? Entonces, tenemos que tener una intervención para generar que este proceso sea que cause la menor discapacidad posible. Ahora, la idea, ¿no? Y lo que tenemos en el piso, ¿no? Tenemos una señora que, teniendo toda la oportunidad de operarse el primer día, no se quiere operar porque no quiere operarse. Y nosotros hemos estado ahí con, vamos a operar, no quiere operarse. Prefiere el manejo conservador. ¿Pero qué le hemos dicho a la señora? En este estudio retrospectivo,
de 340 pacientes con fractura de cadera, si bien los que no se operaron eran mayores, se vio, si esto no es lo que estudia lo que tiene como resultado del estudio, pero se ve que murieron más los que no se operaron dentro de la hospitalización. Y lo más importante que al año, los que no se operaron se murieron más al año y a los 2 años. 3 veces más y 4 veces más. Entonces, si la señora no se opera, está atentando contra su vida. Y si yo no le digo que se tiene que operar y la dejo que se vaya a su casa así, en 1 año puede ser que la señora ya no esté con nosotros. Entonces, de todas maneras, lo mejor es operar. ¿Cuándo operar? Ya vimos que haciendo un seguimiento en los pacientes, en ese estudio que se hizo, en un estudio retrospectivo que se hizo con autopsias, vimos que si se operaban tempranamente disminuían la bronconeumonía y el tromboembolismo desde el primer día postoperado. Este estudio me pareció importante porque es hecho en Noruega, donde todas las guías dicen que se tiene que operar antes de las 24 horas. Pero resulta que como nosotros, ellos tienen días libres y tienen vacaciones. Y esas son causas de que no se opere en los países del primer mundo donde tienen todo a mano. Y ahí nos dice este estudio que aumenta el riesgo relativo si no se opera antes de las 24 horas. Compararon con antes de las 22 horas y después de las 24 horas por este motivo. Porque eran sus vacaciones o eran días libres. Y se morían, un poco más se morían. Dentro del hospital y también al mes del alta. Entonces ahí nos demuestra también que si fuera posible, en nuestras realidades tenemos que tratar de llegar a ese mundo ideal que es operar en las primeras 24 horas. Ahora, esta bibliografía refiere que los pacientes que se fracturan, se pueden volver a fracturar, tienen un OR de 2 a 2.5, o sea, sí tienen mayor riesgo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que operamos, pero mantienen las comorbilidades. Mantienen la discapacidad auditiva o visual. Entonces ellos para disminuir este riesgo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener un cuidado posterior, un soporte posterior importante, para que esto se reduzca. Ahora, ¿cuántos se pueden complicar y se pueden operar? Eso sí, la bibliografía no tiene un número exacto porque varía las realidades donde se han hecho los estudios. Varía tanto de un 10% a un 50% se reoperan. Pero eso ¿cómo disminuye? El mismo estudio nos dice, expertise del cirujano, tiempo operatorio corto, ¿no? Seguimiento posterior y también el que el paciente se encuentre en una unidad donde el manejo sea multidisciplinario, con personal de geriatría, con personal de enfermería, con personal de rehabilitación capacitado y con ganas de hacer bien su labor. En el Perú tenemos este estudio del 2016, donde es un estudio básicamente descriptivo, presentado en la revista Acta Médica, que justamente refleja la realidad de nuestro hospital. Este es hecho en Cayetano Heredia, hecho por el personal del hospital, un estudiante de la universidad y médicos traumatólogos del hospital, donde refiere que las características de los pacientes que vienen con fractura de cadera es, la mayoría son mujeres, las que hay aquí en el hospital, que vienen con fractura de cadera. Su promedio de edad, 66 años, pero en ese tiempo que se hizo, que fueron 6 meses del año 2013, donde se recopiló los datos, eran más mujeres y variaban hasta los 81 años, ¿no?, en la edad de los pacientes. La más frecuente fue la intertrocantérica, en el caso de los datos que nos brindaron en ese estudio. En ese estudio. La intertrocantérica está relacionada, como vimos, a mayor
tipos de sangrado, ¿no? Y antecedentes patológicos de los pacientes, todos tenían, la mayoría tenía multimorbilidad, ¿no? Anemia, hipertensión, diabetes y Parkinson como comorbilidades. Ahora, de esos pacientes, un grupo se operó y otro grupo no se operó. De los que se operaron, de los que no se operaron, tenían mayor edad. Los que no se operaron, por supuesto, tuvieron mayor estancia hospitalaria. ¿Qué cosa genera eso? Más complicaciones, úlceras por presión, mayor cantidad de neumonía, y también mayor gasto. Y también, en proporción, se complicaron más. Se complicaron con neumonía, como vimos en la bibliografía americana, se complicaron algunos con infecciones urinarias. En el caso de infecciones urinarias fueron más los que se operaron porque en algunos casos se les coloca sondas y por eso hacen infecciones urinarias. Los que no se operaron hicieron más úlceras de presión y en el estudio hablan de deterioro cognitivo, pero es difícil saber porque el paciente ya ingresa con deterioro cognitivo, ¿no? De repente quisieron evaluar la parte de delirio, pero lo determinaron como deterioro cognitivo. Entonces aquí estamos viendo, ¿no? Ahora, aquí hubieron personas que se operaron en la primera semana y su estancia hospitalaria en promedio fue 12 días, un solo paciente. 14 pacientes, de todos se operaron en 2 semanas, y su estancia en promedio 18. Y de los que se operaron más de 12, después de las 2 semanas, se quedaron en promedio un mes y medio en el hospital. Y como vemos, se complicaron más los que se operaron más tarde. Entonces, como conclusión, la fractura de cadera es una lesión incapacitante, es muy común en la edad de adulto mayor, es una causa importante de muerte accidental en adultos mayores, y la cirugía ortopédica va a mejorar la calidad de vida del paciente y sobre todo la calidad de vida de su entorno. Porque aquí, como vemos y como mencionamos, la mayoría de pacientes viven con su familia. Y tener un paciente que se moviliza hace que el trabajo sea menos pesado, menos cansado, menos estresante y tal vez que ya no necesite un cuidador extra, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.